There'll be girls across the nation that'll eat this up. And I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. For love, for love, for love. There'll be girls across the nation that'll eat this up. There'll be girls across the nation that'll eat this up. En el primer ejercicio, que consistió en conectar la fuente de corriente alterna del módulo ATECH al generador de ondas, se pudo observar que la onda obtenida fue una onda de tipo sinusoidal, en la cual destacan los datos más importantes, como se puede observar en la imagen: el del valor del voltaje pico, que vendría a ser 45,2 voltios, y la frecuencia, que vendría a ser 59.52 Hz. Lo que también se puede observar es que en la comparación de valores del voltaje, ya sea de forma experimental y teórica, es muy mínima, por no decir que son muy similares, ya que el valor experimental es de 22,8 voltios, mientras que el valor teórico, que se halló mediante una fórmula, es de 21.22 voltios. Continuando con el laboratorio, vamos a trabajar con el generador de ondas. Lo que vamos a buscar es obtener una onda cuadrada. Con la opción de onda cuadrada, un offset de 0 voltios, un voltaje de pico a pico de 12 voltios y un periodo de 1 Hz. Como se puede apreciar en las imágenes, obtuvimos un voltaje de pico a pico de 11.8 voltios, lo cual es muy cercano a lo que queríamos, el 12, entre otros valores, ¿no? Como es un voltaje máximo, voltaje mínimo, entre otros. Por consiguiente, para continuar con la experimentación, probamos usando terminales de bombillos, para lo cual tuvimos el reto de hallar la resistencia del bombillo encendido. Había dos formas de llegar a ello. Uno era mediante información técnica, con lo cual viendo el propio bombillo supimos que tenía una potencia de 21 watts, entonces era fácil determinar su resistencia. Y otro era con el multímetro, realizando medidas tanto en el bombillo como en el módulo ATECH. Y posteriormente experimentamos, para lo cual el profesor nos dijo que teníamos poco tiempo para hacerlo, ya que se iba a generar un fenómeno en el cual nos dimos cuenta que las ondas cuadradas pasaban a ser semilineales de un momento a otro en un corto periodo de tiempo, y nosotros nos preguntábamos por qué ocurre eso. Y bueno, lo que pasaba era, coloquialmente dicho, que el generador se chupó, es decir, el generador no cubría o no abastecía el voltaje que necesitábamos en el sistema. Por lo cual entonces en ese caso estaríamos sobreesforzándolo, y por eso es que el corto periodo de tiempo que teníamos para realizar este experimento, para no sobreesforzar el generador y así no dañarlo. En esta etapa de laboratorio se requiere generar una onda senoidal de 100 Hz de frecuencia, 0 voltios de offset y 5 voltios de voltaje de pico a pico. Sin embargo, al realizar el montaje del circuito presentado en clase, se presentó una imagen inusual en el osciloscopio. La curva evidenciaba una caída de tensión al cambiar el sentido del flujo eléctrico. La idea principal es que las conexiones a tierra del osciloscopio y el generador de ondas estén aisladas. Sin embargo, se produce un cortocircuito porque la conexión a tierra en el laboratorio se comparte. Esto perjudica la rectificación en el otro sentido y anula uno de los diodos. Para comprobar esto, es suficiente conectar la pinza y el gancho de ambos dispositivos entre sí, y con un multímetro se puede evidenciar la continuidad entre estos. Al cambiar de fuente del generador al módulo ATECH, no presentaba ningún problema y se rectifica la señal en el osciloscopio, comprobando así el funcionamiento de los diodos.